Bienvenidos y bienvenidas, docentes del Sistema Educativo Bolivariano, a este espacio de reflexión, de discusión que estamos abriendo para ustedes en la construcción de la educación bolivariana. En el día de hoy nosotros queremos abrir esta discusión en torno a lo que es el principio del continuo humano. En primer lugar, yo quiero hacer lectura de los aspectos, la esencia fundamental de lo que es este principio en lo que estamos construyendo como educación bolivariana. La educación bolivariana considera como principio fundamental el continuo humano, que atiende los procesos de enseñar y aprender como unidad compleja, de naturaleza humana total e integral, correspondiéndose al desarrollo propio de cada periodo de vida en su estado físico, biológico, psíquico, cultural, social e histórico, creando las condiciones de aptitud, vocación y aspiraciones a ser atendidas por el sistema educativo bolivariano. Esta concepción humana, integral y progresiva de la educación, pasando por periodos sucesivos en los cuales cada uno contiene los anteriores, determinando un proceso que alimenta la continuidad del proceso educativo. En este sentido, primero que nada resaltar por qué estamos haciendo énfasis en que, denominando la educación bolivariana, se le da un vuelco al sistema educativo. Simón Bolívar decía, tomando por supuesto su escuela rodriguiana, al niño se le enseña según su genio, según su temperamento, según su personalidad, según su inclinación, y agregamos según su cultura. ¿Qué quiere decir esto? Que históricamente heredamos una escuela que enseña al niño según el genio del maestro y de la escuela, según el temperamento del maestro y de la escuela, según la inclinación del maestro y de la escuela, según la vocación del maestro y de la escuela. En otras palabras, en vez de ser la escuela la que responde a las necesidades y potenciales del niño, niña, de adolescentes, jóvenes, adultos y adultas, pues es el niño el que ha tenido que responder a las exigencias de una escuela que ha estado totalmente divorciada a su contexto y a su realidad. Entonces nosotros, primero que nada, retomar que es la escuela la que tiene que garantizar que los procesos de vida de un ser humano en el convivir, en el saber y en el hacer se logren desde lo que estamos llamando la infancia, la primera infancia, desde el maternal hasta la vejez. Entonces es un reto en este momento que nosotros abramos espacios de discutir, bueno, ¿qué es ese continuo humano? ¿Con qué se come el continuo humano? En el aula, con la maestra que está atendiendo a los niños y niñas de 0 a 6 años, con la maestra que está atendiendo a los niños y niñas de 7 a 12 años. Entonces tenemos que abrir ese espacio de discusión porque tenemos que empezar a cuestionar cómo la escuela no atendió a nuestros niños y niñas, sino que los niños tuvieron que atender a la escuela. Muchos jóvenes se fueron de la escuela creyéndose brutos cuando fue la escuela la bruta. Muchos jóvenes, adolescentes y jóvenes se fueron de la escuela creyéndose ellos los ineptos y los inútiles, cuando fue la escuela la inepta y la inútil que no fue capaz de responder a las necesidades, a los intereses y al potencial de estos niños y de estas niñas. Ese es el sistema de exclusión que hemos heredado. Por eso es que un principio fundamental para garantizar este continuo humano es el sistema de inclusión. Cuando un niño nace, el niño nace con un paquete completo, ese paquete viene completico, esencia humana. Aquí está. Desde el maternal, ese niño tiene una esencia humana y ese paquete viene completo. Así nazca sordo, el paquete viene completo. Así nazca con síndrome de Down, el paquete viene completo, esencia humana. Y por supuesto, si usted espera de ese niño con ese potencial, que ame, amará, que aprenda, aprenderá, que sea creativo, será creativo, puesto que eso es parte de la esencia humana. Si ese paquete completo entra a una escuela que lo mutila desde la educación que históricamente le damos como preescolar, primera etapa, segunda etapa, donde el paquete venía completo, cállate, mal hecho, no sirve, bruto, quítate, vuélvelo a hacer, repite.
lo que queda de ese niño cuando llega 15 años después de esa escuela, es el bagazo de lo que pudo haber sido y no fue. Y nunca sabrá qué pudo haber sido, puesto que ese potencial nunca lo descubrió. Pero si ahora estamos llamando a la educación bolivariana, una educación que se basa en los periodos de vida y que tiene como principio el continuo humano, entonces ese potencial con que ese niño y esa niña nacieron, pues se supone que tenemos que ir aumentándolo en el maternal, en la niñez, en la adolescencia, y lo que tendremos al final será un cuarto bate humano, lo que estamos llamando ser social solidario. Estamos insistiendo que desde el genio del niño, desde su inclinación, desde su temperamento, desde su personalidad y desde su cultura, vamos a ir desarrollando la afectividad, la identidad, el desarrollo endógeno y el desarrollo global para poder decir que tenemos un adulto que sabe convivir. Por otro lado, entonces, la inteligencia. En el proceso de desarrollo de la inteligencia, y eso es algo que yo quiero resaltar acá, porque ese es un paradigma que todavía no hemos terminado de romper, es una camisa de fuerza que tienen nuestros maestros y maestras de todo el sistema educativo, es que se centra en contenido. Entonces, desarrollar el saber es meter contenidos. Imagínense usted entonces un trapiche que usted le mete 100 cañas secas, y esas 100 cañas secas, cuando usted resulta que usted va a sacar el vasito de jugo, usted no sacó ni la mitad de un vaso de jugo. De 100 cañas secas, usted no logró ni un vaso de jugo de caña. ¿Qué son las cañas secas? Contenidos no pertinentes, contenidos inútiles, programas que no responden a la realidad, totalmente descontextualizados, implantados sin pertinencia sociocultural. Entonces, por supuesto, si el maestro y la maestra considera que su buena labor es meter contenido, no conoce los procesos cognitivos de nuestros niños y niñas. Entonces, aquí el desarrollo de la cognición es dominio de procesos. No es cuánto contenido le metí, sino cuántos procesos desarrolló. Es capaz de desarrollar el proceso de la definición, es capaz de desarrollar el proceso de la comparación, sabe hacer análisis, sabe hacer síntesis, es capaz de hacer reflexión, actúa en incertidumbre, toma decisiones, hace reflexión, resuelve problemas, aplica conocimiento de un contexto a otro. ¿Cuándo realmente estamos diciendo que los procesos se han desarrollado desde el aula de una escuela? Cuando es capaz de transferir conocimiento de un aula a cualquier otro contexto de su vida diaria. Eso no lo ha logrado la escuela venezolana porque heredamos el paradigma de centrado en contenido. Tenemos que sacar de ahí entonces eso y decir que lo más importante en el desarrollo de la inteligencia y en la cognición es el desarrollo de capacidades humanas y de procesos cognitivos para poder luego hablar entonces de la investigación y del desarrollo de un pensamiento complejo. El pensamiento complejo solo se logra cuando se está potenciado para ver una realidad compleja, para ver una realidad que no es blanca o negra, que no es paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, sino cómo ver todas las variables, todos los aspectos, todas las aristas de una realidad. No puedo ver todas las aristas de una realidad cuando soy entrenado, cuando se me dan instrucciones, cuando soy objeto de formación, cuando no soy sujeto de formación. Cuando yo logro tener conciencia de mi proceso de aprendizaje, cuando logro tener conciencia de los conocimientos que estoy desarrollando, ahí solo ahí yo puedo hablar de pensamiento complejo y de mi capacidad de ver el mundo de manera compleja. Y por supuesto, pues, el proceso más importante de producción de conocimiento. Si desarrollas la inteligencia, si desarrollas procesos de cognición, si favoreces la investigación, entonces sí podemos hablar de un adulto, de un joven y de un adulto, de una joven y de una adulta que produce conocimiento. Nuestra escuela, mutilada históricamente, consume conocimiento. Entonces tenemos niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultas que consumen conocimiento sin ser capaces de producirlo. Eso es un reto de nuestra escuela. Por supuesto, entonces, como decía, cada uno incluye el anterior. Y no es que aquí en la maternal no se puedan generar estrategias que permitan la investigación, pero el énfasis puesto está aquí. En la niñez no es que no se pueda hacer, generar estrategias que propicien el desarrollo endógeno, pero el énfasis está puesto acá. Igualmente, cuando se hace en esta etapa de producción de conocimiento, no es que no se puedan hacer procesos anteriores, pero el énfasis está puesto acá. Y por último, entonces, en el hacer, que es otro de los procesos mutilados de la escuela que heredamos. Nuestros jóvenes no saben hacer nada.
no han desarrollado la creatividad y la capacidad de que nuestro pensamiento y nuestras palabras puedan concretarse en hechos. Entonces, el juego en la educación inicial es fundamental para lograr eso. Luego la manualidad, la educación para el trabajo liberador, porque otra de las herencias de nuestra escuela es que el trabajo es explotador. Entonces siempre el trabajo es algo que denigra, es algo que no dignifica. Entonces queremos niños y niñas que desde el principio sientan el trabajo como un valor que nos enaltece, que nos enorgullece, y no que tengamos adultos y adultas que trabajan por un sueldo, que trabajan por plata, pero que no aman su trabajo. Entonces eso es lo que heredamos, gente que no ama su trabajo, que no es capaz de usar un día más. Nosotros tenemos a veces maestros que dicen, mira, vamos a venir el sábado a trabajar, y lo primero que dice es, no me pagan el sábado, hora que me pagan, hora que trabajo, yo no vengo sábado. Pero un maestro amante de su trabajo, tú le dices, vamos a venir el sábado, lo primero que dice es, ¿a qué hora vengo? Entonces es un vuelco lo que significa el trabajo liberador, el trabajo con dignidad, lo que significa que no es por un sueldo, es porque amas tu trabajo. Eso está crudo porque está en construcción. Por eso es que cada maestro y cada maestra de cualquiera de las etapas, porque aquí entonces tenemos el contraste. ¿Quién aborda la primera infancia? Ese maternal de 0 a 6 años, el Simoncito. Entonces es el Simoncito el que tiene que empezar a fortalecer todas las estrategias, acciones, planificación educativa y evaluación educativa que fortalezca la inteligencia, la afectividad y el juego. En la etapa de la niñez, entonces la escuela bolivariana tiene el reto de crear estrategias, actividades, contenido, planificación educativa y evaluación educativa que fortalezca la identidad, los procesos de cognición e investigación y la manualidad y el trabajo liberador. Y la adolescencia y la juventud es un reto abordar este periodo de vida tan abandonado por el sistema constituido de la República Vieja de Venezuela. Hoy tenemos el reto entonces en el Liceo Bolivariano y en la educación técnica robinsoniana de abordar desarrollo endógeno, pensamiento complejo de investigación y lo que son las menciones. En esas menciones es importante resaltar lo que decía Simón Bolívar. Entonces al niño se le forma según su inclinación. Pero en este proceso de desarrollo endógeno, tanto individual como colectivo, no es nada más la inclinación individual, sino es la inclinación y la vocación colectiva. Entonces en las costas hay una vocación muy distinta a, por ejemplo, en el campo, muy distinta, por ejemplo, en la ciudad, muy distinta, por ejemplo, en los pueblos indígenas. Entonces tiene que ser unas menciones contextualizadas, que sean pertinentes y que respondan a una realidad y que resuelvan una necesidad de una realidad. Entonces el Liceo Bolivariano y la educación técnica robinsoniana tiene entonces el reto en ese continuo humano de favorecer, de fortalecer, de promover y de impulsar menciones que respondan a nuestros adolescentes y jóvenes y a su comunidad, para que realmente podamos hablar de desarrollo endógeno. Y por último, la adultez y la vejez es un periodo en el cual el reto lo tiene el Sistema Nacional Inclusivo y la Universidad Bolivariana. ¿Cómo entonces respondes a ese adulto, a esa adulta, que requiere un trabajo liberador, dignificador del ser humano? Este continuo humano, yo quiero resaltar, fortalece es que realmente tengamos ese ser social